Nunca olvidaré ese sonido, el chirrido del metal contra el asfalto, la vibración en el volante y el eco del viento entre los cerros. Esa noche, mientras cruzábamos la cordillera con 400 toneladas de acero a cuestas, pensé que moriríamos ahí. Pero no podíamos detenernos, no después de todo lo que habíamos pasado. Yo soy Víctor Guamán, camionero peruano con 27 años en la ruta, y esta es la historia del viaje más difícil de mi vida. Una historia de logística, de ingeniería y de corazón. Todo comenzó en Arequipa, un lunes de febrero del 2019. La empresa me llamó para una misión especial: transportar una turbina hidroeléctrica de 412 toneladas desde el puerto de Matarani, en la costa, hasta una central en Quillabamba, en plena selva cusqueña. Casi 900 kilómetros de carretera, atravesando 3 mundos: el desierto, los Andes y la selva. Y todo con una sola consigna: no puedes detenerte más de 3 horas seguidas. Si lo haces, la turbina se enfría y se daña. Yo había llevado cargas grandes antes: transformadores, generadores, incluso una base de radar para el ejército. Pero nunca algo así, y menos por esa ruta. El equipo estaba formado por 3 camiones Kenworth T800, todos modificados con suspensión reforzada, sistemas hidráulicos y remolques de 14 ejes. Cada uno con su propio conductor, copiloto y mecánico. Yo iba al frente. A mi lado mi hijo Luis, de 23 años. Recién comenzaba en esto. Le dije antes de salir: no hay margen de error, hijo. En la montaña, 1 metro de más puede ser la diferencia entre llegar o caer. Esa frase volvería a mi cabeza muchas veces después. El primer tramo, desde Matarani a Arequipa, fue tranquilo. Las rectas del desierto nos daban confianza. Pero apenas empezamos a subir hacia Pampas de Majes, la carretera se volvió un infierno. Curvas de 180 grados, precipicios sin barreras y pueblos donde el paso del convoy parecía una invasión. Horas para avanzar kilómetros. La gente salía de sus casas a mirar. Niños, ancianos, policías. Nadie podía creer lo que veían. Un monstruo de acero cruzando los Andes. El día 4 del viaje, mientras subíamos por Imata, el clima cambió de golpe. La neblina bajó y la temperatura cayó a -5 grados Celsius. El motor comenzó a toser. Tuvimos que parar en medio de la nada. Luis bajó del camión para revisar el sistema hidráulico. Yo me quedé observando el horizonte. Un silencio que pesaba más que la carga. «Papá, hay una fuga de aceite». El frío había reventado una manguera. No podíamos quedarnos mucho tiempo ahí. El aceite congelado significaba perder presión, y sin presión, los frenos morirían. Luis trabajó sin guantes, con las manos entumecidas. Yo veía cómo el vapor del aceite se mezclaba con su aliento. Esa imagen nunca se me borró. Reparó la manguera con cinta térmica y una abrazadera de emergencia. Seguimos a paso de tortuga, y cada curva era un suspiro más cerca del límite. Al llegar a Espinar, tuvimos que cruzar un puente que simplemente no estaba preparado para tanto peso. El ingeniero del proyecto, un tipo joven de Lima, dijo: no se puede pasar, hay que rodear por Puno. Pero rodear significaba 300 kilómetros extra y perder el contrato. Yo miré el puente, viejo, oxidado, pero con alma. Le dije al ingeniero: si entramos con el peso distribuido, con apoyo hidráulico y a 5 kilómetros por hora, pasamos. Tardamos 3 horas en cruzar 40 metros. El puente crujía, el agua vibraba debajo, los cables se tensaban como venas. Pero pasamos, y cuando llegamos al otro lado, mi hijo me abrazó sin decir una palabra. Esa noche dormimos junto a la carretera, exhaustos. La turbina seguía ahí, silenciosa, como si también respirara con nosotros. El 7º día llegamos al tramo más temido: la bajada de Cusco hacia Quillabamba, una carretera de curvas infinitas y precipicios de 800 metros. Ahí no hay margen, ni para respirar. Yo iba al volante y Luis monitoreaba las presiones. De pronto, escuché un chasquido metálico. El sistema de frenos auxiliares falló. Una manguera se había soltado. El remolque empezó a empujar al camión cuesta abajo. Yo grité: «Freno motor al máximo. Apóyate en el piso». El camión vibraba como un toro furioso. Luis intentó enganchar el sistema manual,
pero el calor del metal le quemó la mano. En ese momento sentí el peso de 400 toneladas empujándome hacia el abismo. No sé cómo lo hicimos, pero logré meter el camión contra el talud, raspando la roca hasta que se detuvo. El silencio después de eso fue lo más aterrador. Luis me miró con los ojos rojos. Estaba llorando, pero no de miedo, de alivio. Después de esa noche, algo cambió. Ya no era solo una misión, era una promesa. A mí mismo, a mi hijo, a todos los que creen que la fuerza humana puede mover montañas. El último tramo fue por selva. Lluvia, barro, insectos. Los frenos volvían a fallar cada 2 horas, pero ya nada nos detenía. Cuando llegamos al sitio de la hidroeléctrica, los ingenieros salieron a aplaudirnos. Habían apostado que no lo lograríamos, y ahí estábamos, cubiertos de barro, de aceite, de cansancio, pero vivos. Bajé del camión, puse la mano sobre el metal de la turbina y sentí como todavía estaba tibia. Habíamos ganado. Esa noche, mientras todos celebraban, yo me quedé mirando el horizonte. Luis dormía en la cabina, con las manos vendadas. Pensé en todo lo que habíamos pasado, los puentes, las curvas, el frío, el miedo, y entendí algo. En el transporte no se trata solo de mover carga, se trata de mover la voluntad humana, de desafiar lo imposible, una curva a la vez. Esa turbina ahora genera energía para miles de hogares en la selva peruana, y cada vez que escucho el zumbido de una represa, siento que una parte de mí sigue ahí, en ese camino entre el acero y la montaña. Hay cargas que pesan más que el acero, el miedo, el cansancio, el amor por lo que haces. Yo soy Víctor Guamán, camionero del sur del Perú, y esta fue La Carga Imposible.